Empezamos en Génesis capítulo 12, donde encontramos la promesa de Dios a Abraham. Y en Génesis capítulo 12 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendiciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y desde Génesis capítulo 2, antes que existiera Israel, Dios está prometiendo a Abraham, descendencia, iba a hacer de él una gran nación, le iba a dar esa tierra prometida, pero también iba a darle bendición a él y a sus descendientes. Sin embargo, la promesa de bendición no era solo para Abraham, para que él se goce de la bendición de Dios, ni para sus descendientes, para que la futura nación de Israel goce de la bendición de Dios, sino que por medio de ellos llegaría la bendición a las naciones. No era nunca que ellos simplemente tengan la bendición y gocen de la bendición, sino que llegue a las naciones por medio de ellos. Así que la historia de la redención de Dios en el mundo empieza aquí en Génesis 12 con una promesa de bendición que llegaría a todas las naciones. Llegamos al Nuevo Testamento y encontramos un comentario para mí fascinante sobre la promesa que Dios le había dado a Abraham en Gálatas capítulo 3. Ahí nos dice así: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Nosotros confiamos de la misma manera en que Abraham creyó a Dios, y somos hijos espirituales de Abraham en ese sentido. Y continúa ahí el pasaje diciendo: en efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Creo que la Reina Valera 1909 dice evangelizó a Abraham o algo así. Es el protoevangelio, es la anticipación del Evangelio. Anunció de antemano el Evangelio a Abraham cuando le dijo: por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Qué interesante, ¿no? Que Gálatas 3 nos diga que cuando Dios le dio esta promesa a Abraham: en ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra, estaba predicando el Evangelio a Abraham. Estaba anunciando de antemano el Evangelio. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Otra vez compartimos la misma fe que tuvo Abraham y empezamos a experimentar las bendiciones que Dios prometió a Abraham, que daría por medio de él y su descendencia a las naciones. Y dice el versículo 14: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y ese es el propósito de Dios, que la bendición llegue a todas las naciones. Versículo 22: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Y nosotros llegamos a ser herederos de Dios cuando confiamos en el sacrificio de Jesucristo, su Hijo, por nuestros pecados. Llegamos a ser herederos de Dios. O sea, imaginemos por un momento lo que significa o lo que implica la bendición de ser herederos del Creador del universo, ¿no? Pero cuando Dios habla de las bendiciones que nos da y que nos hace herederos, como es en el linaje, digamos, de Abraham, y que participamos nosotros en las promesas que Dios le dio a Abraham y en las bendiciones que prometió dar a las naciones, lo hace con un propósito. También el capítulo 4 habla de esta adopción, versículo 4: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos
la adopción de hijos. Él nos hace hijos suyos, los que éramos sus enemigos, los que por nuestro pecado éramos ofensivos ante su santidad. Versículo 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. Y Efesios también habla de esta adopción en el versículo 11 del capítulo 1. Dice, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros que hemos puesto nuestra esperanza en Cristo seamos para alabanza de su gloria. Otra vez somos herederos, pero nos dice ahí el propósito. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos ha adoptado como hijos suyos y nos ha hecho herederos? ¿Cuál es el propósito por el cual la bendición de Dios ha llegado a nosotros? Para que le demos gloria a Dios, ¿no? Para que seamos para la alabanza de su gloria. Y el versículo 13 dice algo similar. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dios nos da, y en Efesios 1 vemos la obra de Dios Padre que escoge adoptarnos como sus hijos, Dios el Hijo que nos redime con su sangre en la cruz y Dios el Espíritu Santo que nos sella con su presencia, garantizando que Dios va a terminar la obra de redención algún día que ha empezado en nosotros y nos va a glorificar. Pero toda esta obra de Dios la hace en nosotros con un propósito, para que seamos para la alabanza de su gloria. Y en el capítulo 2 de Efesios incluso nos dice que nosotros llegamos a ser, por la gracia de Dios, estando presentes en el eterno reino de Dios, somos un testimonio de la gracia de Dios por toda la eternidad. O sea, que yo esté presente en el reino de Dios es un testimonio de la gracia de Dios, porque yo no merezco estar ahí, ¿no? Y que yo esté ahí por toda la eternidad es durante toda la eternidad un testimonio de la gracia de Dios. Entonces Dios quiere que nosotros seamos para su gloria, que alabemos su gloria. ¿Cómo entonces glorificamos a Dios? Y aquí empezamos a regresar al propósito de este tiempo. Jesucristo dijo, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese, hablando a su Padre celestial, ¿no? Dice, te he glorificado. ¿Y cómo Jesucristo glorificaba a su Padre? Acabando la obra que su Padre le había dado. Y en Juan 4 dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Como decía Jesucristo, que glorificaba a su Padre Celestial, sabemos que ese es el propósito de nuestras vidas, glorificar a Dios. ¿Cómo mejor podríamos nosotros entonces glorificar a Dios? Como iglesia, sino terminando la obra que Dios nos ha encomendado, ¿no? ¿Y qué es esa obra? Pues la misión que Jesucristo encomendó a su iglesia es, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándolos, ¿no? ¿Cómo entonces vamos a cumplir esta tarea pendiente de hacer discípulos de todas las naciones? Primero tenemos que entender lo que es una nación, es una etnia. Esto ustedes lo entienden muy bien, ¿no? Esta definición que sacaron los bautistas del sur, una etnia es un grupo humano que comparte idioma, cultura, historia, identidad grupal. En el mundo hay 5.580 etnias no alcanzadas, entre ellas existen 3.084 etnias que no tienen acceso alguno al Evangelio. Siempre estamos actualizando estas cifras, ¿no? Y por si acaso, si ustedes conocen a alguna cifra que se debe corregir acá, hace 2 años creo que primero preparé el PowerPoint con ese gráfico y era 3.300 etnias y ahora ha bajado a 3.084 etnias. Gloria a Dios que tenemos que ir bajando los números, ¿no? Porque Dios está haciendo una gran obra en el mundo de hoy. Sabemos que en un país político
o geopolítico, tenemos muchas etnias. El país de Pakistán tiene las etnias de los Pushtun, los Punjabi, los Baluchi, los Sindhi, etc., ¿no? Y pues sabemos también que Dios va a cumplir la tarea que dio a su iglesia, porque la tarea finalmente no depende de la iglesia, sino de Dios mismo. O sea, nos da la tarea y luego nos dice, por si acaso, así es como termina la historia, y vemos en Apocalipsis 5 y 7 esa maravillosa escena donde hay una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Sabemos que el propósito de Dios en toda la Biblia es que la tierra esté llena de su gloria, como dice Salmo 72. Y sabemos que algún día sí, la tierra estará llena de la gloria de Dios, y que habrá discípulos de Él, de todo pueblo, de toda etnia. Habrá un día cuando toda persona sobre la superficie de la tierra será adorador de Dios. Ahora, primero Dios tiene que acabar con el pecado, y vendrá Jesucristo a reinar sobre la tierra. O sea, tiene que haber juicio y todo lo demás, eso lo sabemos, pero vendrá el día en que toda persona sobre la tierra será adorador de Dios. ¿Qué es lo que Dios estaba haciendo en el Antiguo Testamento? De entre todas las naciones, Él escogió un pueblo para bendecir a las naciones. Con ese propósito escogió a Israel, no por sus méritos, sino para que ellos sean de bendición para las naciones. Y en el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Dios redimió a una familia con la sangre de su Hijo, nos adoptó como hijos de entre todas las naciones para ser embajadores suyos a todo pueblo, para que su nombre sea adorado en todas las lenguas de la tierra. Yo creo que Dios es alabado más ricamente cada año porque es adorado en más idiomas, en que su nombre no era pronunciado el año pasado. Hoy en día Dios es adorado en más idiomas de lo que era adorado el año pasado, y creo que Dios está logrando su propósito. Pero hay una gran tarea pendiente, lo reconocemos. Hay muchas maneras de identificar las necesidades alrededor de la tierra. Hay la población de musulmanes, hindúes y budistas, donde vive la mayor cantidad de gente no alcanzada, la ventana 1040. También podríamos hacer una lista de países por población no evangelizada, los cientos de millones que hay en India, en China, en Pakistán, Indonesia. Y este es un gráfico que me impresiona a mí. Este es el número de pueblos, de etnias en cada país, y pueden ver que el país de la India tiene más de 3.000 etnias, de las cuales más de 2.000 son pueblos no alcanzados. Solo en la India, más de 2.000 pueblos no alcanzados. Y creo que tendríamos que mandar 2.000 misioneros más del Perú a la India, solo para que haya uno entre cada uno de esos pueblos. Pero Dios también está haciendo grandes cosas en nuestro tiempo. Y podríamos a veces quizás sentirnos un poco abrumados por cuánto falta hacer, pero Dios está haciendo grandes cosas. Si pensamos en lo que era, seguramente han visto algunos de estos gráficos en diferentes lugares, ¿no? Pero cómo era la presencia del Evangelio en el mundo en 1780. Pues solo se conocía el Evangelio en una parte de Europa, las colonias de Norteamérica, algunos puntitos ahí en Sudamérica, en Sudáfrica, pero casi no se conocía el Evangelio alrededor del mundo. Nos adelantamos 200 años más y en 1980 el Evangelio se había expandido por casi todo el mundo. Otra manera de ver esto es un gráfico que representa, han visto las imágenes satelitales de las ciudades del mundo con sus luces prendidas, ¿no? Bueno, esto sería si cada cristiano fuera una luz. ¿Dónde están los cristianos en el mundo? Y ahí vemos que, bueno, hay lugares despobladas, ¿no? Hay regiones despobladas, pero hay evangelio, hay cristianos por todo el mundo representando a Jesucristo. Hay una iglesia fructífera hoy en día. Dicen que 175.000 personas se convierten para adorar a Jesucristo cada día. Y se forman 50.000 iglesias nuevas cada año alrededor del mundo. Dios está haciendo grandes cosas en nuestro día, pero siempre
eh, les digo a las iglesias y a los cristianos que tú eres la pieza que falta, porque cada cristiano, cada discípulo de Cristo tiene la responsabilidad y el privilegio de participar en la Gran Comisión. David Bryant ha escrito mucho sobre misiones y él habla del cristiano mundial, no el cristiano mundano, sino el cristiano comprometido con la Gran Comisión, si queremos usar esa frase. Él dice el cristiano mundial, dice, son discípulos comunes y corrientes para quienes la causa global de Cristo se ha convertido en su prioridad integradora y primordial, que es lo que determina nuestras prioridades, es la causa de llevar el Evangelio, la tarea pendiente que Dios ha dado a su iglesia. Los cristianos mundiales son los expatriados del cielo que acampan donde mejor pueden servir al reino. Son miembros de la dispersión global de Dios que alcanzan a los no alcanzados y bendicen a las familias de la tierra. Estamos en un breve peregrinaje sobre esta tierra donde decidimos acamparnos para mejor servir al Señor. Y hay algunas prácticas que tenemos que desarrollar si queremos ser buenos discípulos comprometidos con la tarea que Dios nos ha dado. La práctica de ir, de sumergirnos transculturalmente, conocer otra cultura para poder compartir el Evangelio. La práctica de recibir a los que vienen a nuestro país. En el Perú hay una industria de turismo que quizás se podría aprovechar mejor para compartir con los que llegan. La práctica de enviar, tenemos que apoyar en todo sentido a los que salen para llevar el Evangelio a esos lugares, y la práctica de movilizar inspirando a otros. Hay algunas disciplinas esenciales que tenemos que desarrollar, la disciplina de la comunidad, reuniones como esta, iglesias donde se comparte una pasión por la misión, la disciplina de la oración. En la oración expresamos nuestra dependencia de Dios. Sabemos que cambiar corazones es una obra que nosotros no podemos hacer. Solo Dios lo puede hacer y necesitamos entonces depender de Él. Y agradezco mucho las guías de oración que ustedes están sacando, porque nos ayuda al pueblo de Dios a participar de esa manera en la obra de Dios. La disciplina de la sencillez, es una tentación siempre acumular cosas, pero si desarrollamos la disciplina de la sencillez y conocemos a muchas personas que lo hacen de una manera maravillosa, liberamos recursos para invertir en el reino de Dios. La disciplina del aprendizaje. Sabemos que debemos orar por los no alcanzados, pero ustedes están haciendo justamente esta labor de aprender acerca de ellos, de difundir la información para que podamos orar mejor. Cada cristiano, cada discípulo de Jesucristo ha sido llamado. La Biblia, cuando habla del llamado del cristiano hoy en día, dice que todo cristiano ha sido llamado a ser santos, a tener comunión con Jesucristo. ¡Qué maravilla! Y si cada uno ha sido llamado como cristiano, y cada discípulo de Jesucristo tiene la responsabilidad y el privilegio de participar en la Gran Comisión, yo digo a las iglesias, no esperen un llamado misionero, porque cada uno tiene la responsabilidad de participar de alguna manera. Ahora, a algunos Dios los va a permitir ir a otro país, pero cada uno debe estar involucrado de alguna manera. Y claro que el mejor ejemplo lo tenemos en Jesucristo. Él dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y Jesucristo habla de que el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por mi causa y por el Evangelio la guardará para la eternidad. Habla de esto justo antes de anunciar su muerte en los siguientes versículos, donde dice: ahora todo mi ser está angustiado, y acaso voy a decir: Padre, sálvame de esta hora difícil, si precisamente para afrontarla he venido. Padre, glorifica tu nombre. Otra vez, nuestro propósito y la razón por qué Dios nos ha bendecido tan ricamente es que lo glorifiquemos. Se oyó entonces desde el cielo una voz que decía: ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Y siguiendo el ejemplo de Jesucristo, si el Hijo de Dios dio su vida por nosotros, no hay ningún sacrificio que Él podría pedirnos que fuera más grande que eso, que no fuera razonable
como hemos recibido tanta bendición de Él, de rendir nuestras vidas para servirlo y para cumplir la tarea que Él ha dejado a su iglesia. Que Dios sea glorificado en su iglesia y en nosotros conforme sigamos los pasos de Jesucristo y completamos la obra que Él nos ha dejado.